Ghost Girl, el regreso. Morirse de aburrimiento no es una opción. Charlotte había dejado de vivir, pero no estaba dispuesta a dejar de soñar. Dicen que la comedia es una tragedia que le sucede a otro, pero que en el más allá uno todavía tenga que hacer prácticas, a Charlotte no le hace ninguna gracia, y menos si consisten en coger el teléfono en un centro de ayuda para adolescentes problemáticos. Hasta que un día recibe la llamada de su amiga Scarlett. Una pedicura terriblemente torpe ha dejado a Petula, su hermana pija, en coma. Y además, Damon, el novio de Scarlett, parece que vuelve a sentir algo por Petula, aunque ésta esté inconsciente. Tal vez Charlotte sea la única persona que pueda solucionarlo, aún a riesgo de precipitar un fatídico final para todos. Capítulo 1. Un hilo de esperanza. Se derraman más lágrimas por plegarias atendidas que por las no atendidas. Santa Teresa de Jesús. El que nada espera nunca sufre desengaños. Salvo unos pocos poetas y monjes iluminados retirados en lo alto de un monte, los demás sí tenemos nuestras ilusiones. Es más, no es que las tengamos, es que las necesitamos. Alimentan nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras vidas como una bebida energética con dosis extra de cafeína. Charlotte había dejado de vivir, pero no estaba dispuesta a dejar de soñar, aunque todo indicaba que alguien había dejado sus sueños en eterna esperanza. Morirse de aburrimiento no era una opción. Charlotte Asher ya estaba muerta. Tamborileó sus finos dedos sobre la mesa, impasible, y se desplazó en su silla de oficina de 3 ruedas a un lado del cubículo y luego al otro, estirando el cuello por si así obtenía una mejor perspectiva del pasillo. «Esto no es vida», gruñó Charlotte, lo bastante alto como para que Pam y Prue, que ocupaban sendos cubículos cercanos, la oyeran. «Evidente, no lo es para ninguno», graznó Prue. «Y ahora cierra la boca, que estoy atendiendo una llamada». «Cosa que también tú deberías hacer», sentenció Pam, recurriendo a una mano en lugar de a una tecla correspondiente para silenciar el auricular y evitar que su cliente pueda escucharla. Pam y Prue continuaron parloteando muy ocupadas, y Charlotte lanzó a su aparato una mirada cargada de resentimiento. Todos los teléfonos y los cubículos eran idénticos, de color rojo sangre, con la única luz parpadeante en el centro, sin teclado, sin posibilidad de marcar una llamada saliente. Solo las recibía. Es más, ni siquiera podía estar segura al 100% de que la luz parpadease, porque, hasta el momento, el aparato no había sonado jamás. No es que la llamada lo hubiese pillado en el pasillo y no hubiese llegado a tiempo o algo por el estilo. No había sonado jamás, ni una sola vez desde que estaba allí, tiempo que por otra parte se le antojaba una eternidad. «Quizá esté mal conectado», se quejó Charlotte, con un gesto en el que, a la ausencia de llamadas, se le sumaba su falta de entusiasmo. Tendió los brazos sobre la mesa y apoyó la cabeza en ellos, como un huevo pálido y frágil arrebujado en un nido. «Esmalte de uñas vigilado nunca se seca», le susurró Coco con condescendencia al pasar dando saltitos junto al cubículo de Charlotte y verla mirando fijamente el teléfono. Pasar día tras día allí sentada, incomunicada, era algo terriblemente frustrante para Charlotte, por no decir más que bochornoso. Los teléfonos de los otros no paraban de sonar. Además, no era gracias a ella que el resto de sus compañeros de clase, ahora becarios en prácticas, estaban allí para empezar. ¡Demonios! Si hasta la chica nueva, Matilda Miner, que se sentaba justo enfrente, estaba parloteando y recibiendo centenares de llamadas más que ella. «Menuda lata, dijo Maddie, asomando su encrespada cabeza sobre la división que la separaba. «Es una lata que nadie te llame». Charlotte asintió decaída,
y justo cuando empezaba a armarse de valor para hablar, el teléfono de Maddie sonó, otra vez. «Ay, perdona», la atajó Maddie, haciendo constatar algo más que evidente para Charlotte. «Ahora no puedo hablar, tengo que responder esa llamada. Hablamos luego, ¿te parece?» «Claro», dijo Charlotte con resignación, y volvió a apoyar la cabeza sobre los brazos. Si bien en esta ocasión torció los ojos hacia la videocámara, que, desde el techo, apuntaba en su dirección. ¿Le estaban monitorizando? Más bien se estarían burlando de ella. Sí, eso era más probable. Con todo, trató de mantener el rostro impasible, el más puro estilo de un adolescente de la realeza británica que asiste a un besamanos creyéndose explotado. Si algo había aprendido, era que su conducta importaba, sobre todo si la estaban observando. Bajó la mirada, guiñando los ojos contra el blanco cegador de las paredes y las luces de neón del techo de la oficina, y aceptó su soledad con la gracia y dignidad propias de una becaria en prácticas consciente de su pedigrí. Enderezó la espalda, cruzó las piernas a la altura de los tobillos, plegó sus huesudos dedos sobre los muslos, frunció los labios en una rígida sonrisita y prosiguió con la espera. Charlotte se puso a cavilar, algo que últimamente hacía con excesiva frecuencia. Atragantarse con aquel osito de goma y morir en clase lo había cambiado todo. Pero no era todo malo. La suerte hizo que madurara como persona mucho más de lo que hiciera en la vida. Aprendió a valorar el trabajo en equipo, el altruismo y el sacrificio gracias a sus compañeros de morfología y el apoyo y condescendencia del profesor Brain. Incluso consiguió ir al baile de otoño con Damon, el chico de sus sueños, o algo parecido, por lo menos. Y lo más importante de todo, encontró una amiga íntima, un alma gemela, Scarlett Kensington, una conexión que había estado buscando toda la vida. Cruzó satisfecha al otro lado, esperanzada e ilusionada, pero ahora su futuro, el que tan luminoso se le presentara en aquel instante, se parecía cada vez más a un punto muerto. La vida en el otro lado no era ni mucho menos lo que Charlotte se esperaba. Antes que al paraíso, se parecía al día después de Navidad, cada día. Empezó a repasar la lista de lo que se suponía que debería ocurrir, y no había ocurrido. Nada de puertas celestiales ni arpas, solo más trabajo que hacer. A su llegada, recordó, los chicos de morfología tuvieron que esperar en una sala monócoma vacía, como la celda de una prisión, pero sin barrotes. Era imponente y no tenía ni pizca del encanto cuestionable, eso sí, de la oficina de bienvenida de Horton High. Uno a uno, sus compañeros fueron llamados e invitados a traspasar una anodina puerta de acero. Como en vida, Charlotte fue la última de todos. «Usher», la llamó por fin el señor Marco, un hombre que gastaba gafas de concha e iba ataviado con un traje. «Usher, Charlotte». «Presente», contestó ella, feliz de que por fin alguien pronunciase su nombre y se hubiese molestado en hacerlo bien. «Vaya, genial», espetó él con brusquedad, enfriando de manera considerable la euforia momentánea de Charlotte. «Hemos tenido algunos problemas técnicos con las líneas y queríamos asegurarnos de que todo funcionaba como es debido para que pudieses empezar directamente». «¿Empezar? ¿Empezar qué?» Charlotte ya no quería empezar nada más. Estaba dispuesta a parar, a dejar de aprender, de trabajar, de desear, todo eso. El hombre no respondió mientras conducía a Charlotte al interior del otro espacio. Una sala repleta de cubículos rectangulares y teléfonos, todos iguales. Se quedó clavada en el sitio, los ojos como platos, observando lo que todavía debía discernir en aquello exactamente. Era como si el lugar y todos sus ocupantes se encontraran en la punta de la cola de un ser antaño vivo, pero que ahora parecía tieso y disecado, casi como una pieza de museo. Apenas si había nada que llamase la atención, todo era tan anodino.
¿Es que Dios ha montado un canal de venta telefónica?, bromeó con evidente nerviosismo. Luego, al mirar a su alrededor, empezaron a revelársele algunos mínimos detalles. Había una mesa y un teléfono para cada uno de sus compañeros, y quedaba un puesto libre. Todos lo de muertología estaban ya sentados, y se alegró de que todos hubiesen llegado juntos hasta allí, fuese lo que fuese. Markov arrancó con su charla. Era otro discurso de orientación, aunque ni mucho menos tan abierto e interactivo como el que pronunciara el profesor Brain al comienzo de sus clases de morfología. El tipo tenía más de sargento instructor que guía espiritual. Todo cuanto habéis aprendido, anunció Markov, os ha traído hasta aquí. Por el tono de su voz era difícil saber si el logro resultaba digno de encomio o no. ¿De qué va esto?, le preguntó Charlotte a Pam en voz baja. Se diría que nos hemos graduado y ahora tenemos que hacer prácticas, susurró Pam desde su cubículo. Aquí es donde os someteréis a prueba, donde vais a poner en práctica todo lo que habéis aprendido, continuó el señor Markov. Esto es una soltó Prue con insolencia. No, es una centralita de ayuda, dijo él. ¿De ayuda? ¿De qué? ¿Para qué?, preguntó Charlotte atónita. Para adolescentes con problemas. ¿Podría ser más correcto, señor?, le instó Charlotte en el tono más marcial que le salió. Por si no se ha dado cuenta todavía, todos los adolescentes tienen problemas. El señor Markov era uno de esos tipos impacientes que no toleran con facilidad comentarios sarcásticos de subordinados, pero podía leer la confusión en el rostro de los becarios y se sintió obligado a ofrecerles una explicación. ¿Alguna vez has batallado contigo misma?, preguntó. A diario, reflexionó Susie Scorcher. ¿Se refiere a mentalmente?, replicó Pam, captando la idea antes que los demás. Exacto, le dijo el señor Markov. Vais a ser la voz que otros escuchen dentro de sus cabezas. Cuando estén asustados o confusos o se sientan solos o tal vez contemplen la posibilidad de hacer algo impensable, entonces vuestro teléfono sonará. ¿Como el tutor del grupo de alcohólicos anónimos de un famoso o algo así?, saltó Coco, dejando una vez más que aflorara su antigua adicción a las revistas de cotilleo. Os brindará la oportunidad de ser útiles, de hacer algo bueno por los demás y de comunicar a los otros lo que habéis aprendido, añadió el señor Markov. Sí, va a ser genial poder hablar otra vez con personas vivas, exclamó Charlotte, dando claras muestras de no haber entendido del todo el concepto. No es que vayáis a hablar con ellos exactamente, Usher, la corrigió él. En realidad, seréis algo así como ¿su conciencia?, le interrumpió Charlotte, demostrando que había entendido de todo el concepto mejor que le hubiese podido aparentar instantes atrás. Sí, eso, dijo el señor Markov. Rebobine, por favor, sonó como un pitido la voz de Metal Mike, muestra de su infantil voz interior. En lugar de reprenderle por su sarcástico eslogan, Markov aprovechó el comentario para proseguir con la explicación. Se fue hasta el teléfono de Mike, lo descolgó para dar mayor efecto a sus palabras y continuó. Tarde o temprano, todos necesitamos ayuda, dijo. Algunos más que otros, espetó Coco con arrogancia, paseando la mirada por la sala. Sin embargo, ayudar a los demás no es solo una llamada, es una habilidad, dijo haciendo un alarde de ingenio sorprendente. Algo aprendido. Charlotte escuchaba escéptica. Sabía sobradamente por haberlo experimentado en sus propias carnes que la simpatía, la empatía hacia los demás, era un don que o se tenía o no, y la mayoría de la gente no lo tenía. Se pueden tener muy buenas intenciones, dijo Markov, pero en el momento equivocado puede resultar mucho peor que no hacer nada.
Así que estamos aquí para perfeccionar nuestras habilidades, agregó entusiasmado Buzzardboot, a quien la perspectiva de ser bueno en algo le atraía enormemente. Markov asintió con la cabeza. ¿Y cuando lo consigamos, podemos irnos?, preguntó Charlotte con impertinencia. Markov levantó la ceja mientras Pam tragaba saliva y le lanzaba una mirada a Charlotte como de preocupación. «Nada te obliga a quedarte», dijo Markov lacónicamente, con un tono de desaprobación obvio para toda la clase. «Te puedes ir cuando quieras, es decisión tuya». Si por ella fuera, se habría ido en ese mismo instante, pero se le ocurrió que, de hacerlo, estaría decidiendo también en nombre de quienes, estaba convencida, la llamarían desesperados. Pensó que era eso a lo que él se refería en realidad. Markov estaba poniendo a prueba su conciencia, su sentido de la responsabilidad. No hacía falta que lo expresara con palabras. Las arrugas de su frente lo decían todo. La idea de cargar semejante peso sobre sus hombros la asustó. El hecho es que Markov les había dejado muy claro a Charlotte y al resto de la clase en qué consistía aquello. Tenían un deber que cumplir y no debían tomárselo a la ligera. Poco dado a circunloquios, Markov cambió de tema. «Antes de empezar, debemos de ocuparnos de otro asunto», continuó. «Un regalo de graduación». Se abrió una puerta y un grupo de gente inundó la sala. Charlotte estaba confundida. Los ojos de cuantos la rodeaban se iluminaron con la alegría del reconocimiento. Pam, sin habla, se levantó y corrió a los brazos de un hombre de aspecto amable. «¡Pam!», gritó Charlotte. «Es el señor Paroda, mi profesor de música de segundo. Fue el que me enseñó a tocar el flautín». A continuación, Silent Violet abandonó su silencio y corrió chillando hacia una anciana. «¡Abuela!», exclamó Violet, en tanto abrazaba a una mujer de pelo canoso. «Tenemos que hablar», dijo esta mientras conducía a Violet hacia un rincón, donde se arrebujaron y empezaron a cotorrear. Cuando todos hubieron entrado en la habitación, hizo su aparición una figura gloriosa y elegante. Solo esta tenía un aura rosada cortada a medida. «Querida», dijo aquella mujer impecablemente vestida. «Señora Channel, esto es un sueño hecho realidad», farfulló Coco al borde del desmayo, mientras extendía una mano hacia su ídolo. «Siempre he querido hacer de mi vida algo importante, igual que usted. ¿De cuántas citas nos liberamos cuando decidimos no ser algo, sino alguien?», dijo Coco Chanel. «Se trata de una de mis citas preferidas». «Es una cita increíblemente brillante», dijo Coco. «¿De quién es?». «Mía, querida, mía», contestó Chanel en toda su atemporal grandeza. En la habitación todos estaban ya emparejados con parientes, mentores e incluso mascotas tiempo ya fallecidas. Aquellos conmovedores encuentros emocionaron a Charlotte, que ahora miró a su alrededor, intrigada por ver quién le habría tocado a ella. Pensó en sus padres por primera vez en mucho tiempo. ¿Cruzarían el umbral tal y como debieron haber hecho hace 15 años atrás? Lo único que le contaron entonces fue que habían salido a celebrar su aniversario, para no regresar jamás. Cuando murieron, ella solo tenía 2 años, así que probablemente no los reconocería ni aún teniéndolos delante. Recuperando una vieja costumbre, Charlotte empezó a examinar la nariz de todo el mundo, por si alguna se parecía a la suya. Se acordaba de que cuando las madres de sus compañeros acudían al colegio a recogerlos, la profesora siempre decía: «Tiene tu nariz», de modo que era eso lo que Charlotte siempre había buscado. Se había pasado la vida entera deseando encontrar a alguien que tuviera su nariz, pero ahora, mientras miraba a su alrededor entre la multitud, no dio con ninguna que casara con la suya. «A ver, por favor, un poco más de atención», interrumpió Markov, a la vez que sacaba lo que a todas luces parecía una perspectiva de una urbanización. «Esto os ayudará a orientarlos.
Era un sencillo complejo circular e incluía una manzana en forma de media luna compuesta por lo que parecían casitas adosadas a lo largo del perímetro, cada una de las cuales lucía una etiqueta con el nombre del becario a quien había sido asignada. Charlotte estaba demasiado distraída para ponerse a buscar su nombre entre el grupo de domicilios, pero ni falta hacía que se hubiese molestado porque, como enseguida pudo comprobar, este no estaba allí. A cierta distancia de los adosados se erguía el edificio en el que se encontraba ahora, y frente a él uno más grande de apartamentos. Charlotte trató de calcular cuál sería la distancia real entre ambos a partir de la escala de plano. Un momento ocupada con ecuaciones del tipo de 1 centímetro es igual a tantos metros, mientras los demás se centraban en sonreír. Las viejas costumbres y los mecanismos de defensa nunca mueren. Está bien, ¿quieres que tengáis asignada una vivienda? Os podéis ir a casa el resto de la tarde, dijo Markov, cuyo anuncio fue recibido por los becarios con sumo griterío alburoso. Charlotte todavía no había conseguido calcular la distancia exacta, pero era evidente que había un buen techo entre las viviendas, calificativo que, todo hay que decirse, le pareció un tanto irónico, y el resto del complejo. Curiosamente, el conjunto se le antojó una suerte de enorme cara sonriente, donde los adosados formaban una amplia sonrisa y la torre de apartamentos y el edificio de oficinas, los ojos vacíos, dilatados, indescriptibles como los suyos. Los demás encontraréis una habitación en la residencia, al otro lado del patio, dijo Marco sin más. ¿Los demás?, pensó Charlotte. No quedaba nadie más que ella. Se refería a ella. Disfrutad poniéndolos al día, dijo Markov afablemente mientras se despedía de los becarios. Y que paséis una buena tarde. Sí, y que lo digas, gruñó Charlotte sintiendo que se confirmaba su observación sobre la cara sonriente. Y la sorna va por mí. Todos abandonaron la sala con sus respectivos seres queridos. Almas perdidas desde hacía mucho tiempo, unidas de nuevo, y lo único con lo que Charlotte parecía haberse reunido de nuevo era con aquel viejo sentimiento de soledad, sin nadie que la reclamase. Contemplar aquel desfile de parejas era como sufrir una muerte lenta y dolorosa. Ni siquiera estaba segura de a quién le hubiese gustado encontrarse de nuevo en el otro lado, y sin embargo siempre dio por hecho que alguien habría. Todos estamos solos en la muerte, y unos pocos lo seguimos estando después, suspiró Charlotte compadeciéndose de sí misma. Cuando la muchedumbre se hubo ido y la puerta se cerró tras la última pareja, Charlotte levantó la vista y vio a alguien en quien se había reparado antes, una chica que la miraba sentada desde el otro extremo de la habitación. La chica estaba acicalada de los pies a la cabeza, su oscura melena rizada, que llevaba recogida en el cogote, si un solo mechón fuera de lugar, acentuaba sus rasgos afilados y sus gruesos labios. El largo vestido, estampado con motivos geométricos, estaba estudiadamente gastado y descolorido para hacer ver que no le importaba su aspecto, pero a Charlotte no le daba gato por liebre. Bien mirado, el atuendo no tenía nada de casual, y la chica menos. Todo en ella destilaba autosuficiencia, todo salvo la simpática que le dedicó al cruzarse sus miradas. «Hola», dijo la chica con entusiasmo, antes de que Charlotte pudiera preguntarle qué hacía ahí. Soy Matilde, pero puedes llamarme Maddie». «Encantada de conocerte, Maddie», dijo Charlotte agradecida, a la par de un tanto desconcertada por la calidez de Maddie. Después de todo, no se conocían de nada. «Se ve que somos compis», pió Maddie alegremente. «Oh, no sé. Antes tendré que hablar con Pam y Prue». «Ah, pensaba que...» La voz de Maddie se apagó. «Como solo quedamos nosotras...» Charlotte conocía aquella expresión. Como era eso de tender la mano y ser, bueno, rechazada. ¿Se ha ofrecido alguna de tus amigas a que las acompañaras para presentarte a sus seres queridos? «No, pero...» empezó Charlotte tratando de buscar alguna excusa para sus amigas, mas se detuvo. Era evidente que, por lo menos, de momento se habían olvidado de ella.
Estamos aquí gracias a mí, ¿lo sabías?, dijo Charlotte, que no pudo resistirse la sensación de crecerse delante de la chica nueva. Bueno, todos menos tú, claro. Vaya, es verdaderamente impresionante, replicó Maddie con brusquedad. Sí se olvidaron pronto, ¿eh? Sí, dijo Charlotte en un hilo de voz. Entonces de nada sirve que nos quedemos aquí, ¿verdad? ¿Nos vamos a casa? Charlotte vaciló un instante, todavía aturdida y levemente desmoralizada por la situación, pero al final consiguió sobreponerse. Suena tentador. Vamos. Maddie sonrió con amabilidad y ambas abandonaron la oficina. Se pusieron a cruzar el patio hasta la enorme y altísima torre circular de apartamentos que les servía de residencia El Tiempo. ¿Cuántos no lo sabían que permaneciesen allí estancadas? ¿Este es nuestro hogar?, le preguntó Charlotte a Maddie sin demasiado entusiasmo mientras contemplaba el edificio. Era de una altura imponente, aunque impersonal, justo igual que la plataforma telefónica. En parte obelisco, en parte aguja espacial, encajaba a la perfección en aquel extraño complejo de corte militar, atemporal y espartano. Entraron, se dirigieron al mostrador de la entrada y saludaron al portero. Él las miró impasible, les tendió las llaves de sus apartamentos en la 17ª planta y le indicó dónde se encontraban los ascensores. Aparentemente, charlar no estaba dentro de sus funciones. 17, murmuró Charlotte en voz alta. ¡Qué absurdo! Será mejor que te vayas acostumbrando, dijo Maddie, como que no queriendo la cosa mientras se dirigían a los ascensores. Había un montón de gente esperando, así que Charlotte optó por no decir nada. Apretaron el botón de subir y esperaron junto a un grupo de críos revoltosos y una jovencísima y atractiva pareja, novios de instituto quizá, a que bajara el ascensor. Sonó el timbre, se abrieron las puertas y todos pasaron al interior. El ascensor empezó a subir lentamente. ¿Y por qué tengo que acostumbrarme? Piénsalo, dijo Maddie. ¿Cuántos años tienes? 17, contestó Charlotte sin caer del todo. Yo también. Tenemos 17 años, siempre los tendremos. Justo cuando Charlotte empezaba a comprender, el ascensor se detuvo en la 6ª planta, donde se bajaron algunos de los críos. Después paró en la 7ª y en la 8ª, y unos cuantos más salieron en cada planta. A medida que subían, se sentía más hundida. Charlotte trataba de ver el lado positivo, pero no lo lograba. Siempre había ansiado hacerse mayor para dejar atrás una infancia marcada por la inseguridad y la soledad. Ahora no había lugar para su futuro, de hecho. No había necesidad de que ese futuro existiese, si siquiera en su imaginación. Y esa chica, la encarnación futura de sí misma, más que ninguna otra, era la persona de la que más le gustaba despedirse. Charlotte vio salir a los últimos críos en el ascensor de la 12ª planta y dejó de compadecerse un tanto de sí misma, pero solo un poco. Las puertas del ascensor se abrieron ante un vestíbulo circular alfombrado con una mohosa moqueta gris, de esas que sirven tanto para inferiores como exteriores. Charlotte se imaginó el olor a moho y aún estando muerta, la sola idea la hizo estremecerse. Cuando dieron con su habitación, Maddie abrió la puerta muy despacio y accionó el interruptor de la luz. ¿Qué es esto?, graznó Charlotte examinando la estancia fría y húmeda. Era una habitación desnuda, de aspecto industrial acabada, con suelos de cemento y grandes ventanales, desprovista de mobiliario, salvo por una mesa, 2 sillas de tijera y 2 camas, si es que aquello se les podía llamar camas. En realidad eran literas, unas literas de acero inoxidable empotradas a la pared. El mullido edredón, las vidrieras y los postes tallados de la cama de Hawthorne Manor no era más que un bonito recuerdo. Ni que alguien fuera a querer llevárselas, dijo Charlotte sacudiendo el móvil de estructura de las literas con todas sus fuerzas. Al contacto, la situación adquirió un tinte mucho más real y mucho más desagradable. No sé, dijo Maddie con un atisbo de optimismo en la voz. Tampoco están tan mal. Tiene un aire muy fresco. Tú lo has dicho, sí. Fresco como el Polo Norte.
Oye, al menos nos tenemos una a la otra, ¿no? Dijo Maddie, tratando de arrancarle una sonrisa. Charlotte solo pudo concluir una cosa. Fuera lo que fuese aquello, era todo menos una escalera en el